Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a continuar con lo que venimos desarrollando en este tipo de estudios donde estamos estudiando doctrinas y fundamentos bíblicos, y aprovechamos como siempre a Radio Luz a las Naciones y enviamos un saludo y bendiciones a todos los que nos estén oyendo. Pero en cuanto a lo que estamos estudiando, venimos tiempo con ello, referente a fundamentos bíblicos de nuestra fe cristiana, creo que cada vez estoy más convencido de que debe de ser algo que nos incumba, que nos sintamos que es para nosotros, para los cristianos, que debemos tener esto bien claro en nosotros y apropiarnos de este punto tan importante para llevar a cabo una vida cristiana como Dios quiere, donde sin duda alguna no podemos excluir la palabra de Dios si queremos hacerlo de una manera grata a los ojos de Dios. Pero estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo y estamos específicamente dentro de los dones del Espíritu Santo, y aún más conciso nos encontramos en el séptimo don en cuanto a uno de los dones que también es necesario que expongamos, y donde lo está enseñando el apóstol Pablo de una manera muy clara y evidente, como es en la primera carta de Corintios, capítulo número 12, en el versículo número 10. Este séptimo don de los 9 que está aquí exponiendo Pablo a los Corintios es el que iniciamos, y no sé si acabaremos o no, pero cuanto menos vamos a adentrarnos a ello, a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero no me gustaría seguir hacia adelante sin que empezáramos, como siempre estamos iniciando, en un punto relevante que el apóstol Pablo dice en el versículo número 1, y que creo que es lo que nos debe de motivar a estudiar estos dones, donde Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y eso es lo que estamos haciendo, no estamos ignorando, o no deberíamos de estar ignorando acerca de los dones espirituales. Pero posteriormente el apóstol Pablo está desarrollando, y vamos a leer los versículos en el 3, algo muy importante en cuanto a la iglesia de Cristo. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es para cristianos, es para los cristianos de Corinto. Lo que Pablo está aquí defendiendo en esta apología es que todo aquel que llame a Jesús debe de ser llamado por medio de la persona del Espíritu Santo, y debe de ser llamado como Señor de nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo nadie puede hacerlo, no en simples palabras,
sino en la vida interna de la persona del Espíritu Santo morando en nosotros. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Hasta ahí hemos estudiado. Ahora seguimos viendo el don número 7, según esta posición de Pablo, dice, a otro discernimiento de espíritus. Y este es un don que debe de enseñarnos también cosas que solamente Dios lo puede hacer a través de lo que tenemos escrito, por medio de la persona del Espíritu Santo. Pero el don de lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, este séptimo don de discernimiento de espíritu, es un don importante, pero a la misma vez es un don muy controversial en cuanto a muchas definiciones o conclusiones que supuestamente pudieran objetar algunos cristianos o algunas personas. Pero es como todo, ¿verdad? Si queremos apreciar y queremos basar bien nuestro estudio o lo que Dios nos está enseñando, debe de ser sin duda alguna por lo que tenemos escrito, por la palabra de Dios. Y digo controversial porque se ha abusado mucho en cuanto a lo de discernimiento de espíritus y dando muy mal uso en algunos lugares, ¿no? Quien quiera que sea, pero es una gran verdad que se ha dado muy mal uso a lo que en sí nos está enseñando la Biblia, la palabra de Dios. Pero este es un don que curiosamente solamente aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Es aquí, en 1 Corintios capítulo 12, versículo número 10. No aparece en ningún otro lugar de todo el Nuevo Testamento. Pero es un don que nos está enseñando en cuanto a la naturaleza del don, como veremos, lo encontramos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Pero Pablo nos está enseñando a definir este don de la siguiente manera, ¿no? Y podemos ver que como cada uno de los dones que hemos estado estudiando es una concesión espiritual o es una capacitación que Dios, el Espíritu Santo, nos da o nos concede, quienes tengamos dicho don o algún otro don, ante todo, como hemos visto, para la gloria de Dios, para edificación de la iglesia. No es para uso propio o no es para un mal uso y debe de ser para provecho. Pero Pablo nos está enseñando que a través de este don nosotros podemos ser capacitados para poder discernir, para poder distinguir entre lo que proviene del Espíritu Santo y entre lo que proviene del diablo o de los demonios. Bueno, cuando escuchamos estas palabras siempre como que empezamos posiblemente o a aferrarnos mucho o soltarnos, o creer o no creer, o parece que son palabras muy fuertes o para algunos no tienen ningún peso y sentido. Bueno, debemos de hablar como la Biblia quiere que hablemos, y para hablar correctamente como la Biblia quiere tenemos que creer lo que la Biblia nos enseña. Nosotros creemos lo que enseña la palabra y por tanto es lo que deberíamos de estar hablando. Pero ¿qué es esta doctrina de lo que vamos a estar estudiando en cuanto a demonios? ¿Verdad? O en cuanto al discernimiento de discernir esos espíritus demoníacos. Pablo, hablando en este séptimo don, está hablando explícitamente sobre esta capacidad que Dios da a ciertos cristianos para que puedan precisamente distinguir, separar, discernir lo que procede de Dios o la obra del Espíritu y lo que procede de la obra de las tinieblas, del diablo o de los demonios. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Esta es la capacitación que Dios da a través de este don para que nosotros podamos tener como iglesia discernimiento de las cosas del ámbito espiritual. Pero este es un don muy necesario. Yo creo que es uno de los dones en particular donde me acuerdo de pedirlo, aunque Dios lo dio en su gracia, pero llevó un tiempo, porque esto es algo que nos incumbe, poder discernir
es necesario que en nuestras vidas cristianas tengamos este discernimiento. Ahora, hay un discernimiento que Dios nos da a través de la misma palabra de Dios, y esto es algo notorio en Hebreos capítulo número 5, donde nos enseña que cuando nosotros somos alimentados a través de una palabra, ¿verdad?, una palabra sólida, un continuo estar estudiando la palabra, dice que entonces nosotros adquirimos una capacitación para poder discernir las cosas que son y las que no son. Eso es una manera en cómo nosotros podemos adquirir discernimiento. Pero lo que Pablo nos está enseñando aquí es un discernimiento que viene como don, como regalo, como carisma. Algo que proviene de la gracia de Dios, y específicamente está dentro de ese ámbito de esos 9 dones que Pablo enumera aquí a la iglesia de Corinto. Es un don que deberíamos de apreciar y si no tenemos deberíamos de estar pidiendo a Dios. Que creo que es algo donde en estos días nos va a ayudar a mucho a poder saber las cosas como Dios quiere que las sepamos. Nos va a ayudar en estos tiempos de mucho engaño. Por ejemplo, el don de discernimiento de espíritu no solamente es para saber si algo es hecho como milagro de Dios o como un milagro falso, para tener la aprobación del Espíritu Santo o la reprobación del Espíritu, sino que este don de discernimiento también nos ayudará, y es lo que también estaremos exponiendo, a discernir si el mensaje que se está dando, donde quiera que estemos y se nos esté predicando, verdaderamente es un mensaje que fluye de las Escrituras, que proviene de la obra del Espíritu Santo, de la autoridad divina de Dios enseñándonos, o si en verdad es un mensaje de las mismas tinieblas, que no es un mensaje de Dios. Si nosotros vemos estas señales, por ejemplo, Jesucristo hablando dentro de un contexto de las señales antes del fin, en Mateo capítulo número 24, en el versículo número 24, nos advierte a nosotros sobre estos últimos tiempos, donde dice que muchos se levantarán, falsos cristos, falsos maestros o falsos profetas, y precisamente con prodigios, con señales y milagros falsos, para que si fuera posible, dice, poder apartar aún inclusive a quien a los escogidos. Nota si es importante que nosotros tengamos discernimiento. El discernimiento de espíritu, como vamos a ver, no solamente es dado escrituralmente a algo manifestado por un demonio, sino que este discernimiento de espíritu también incumbe, como dice el apóstol Juan, a que muchos falsos profetas han salido, muchos anticristos. Y Juan hace énfasis en cuanto a la doctrina falsa, a la falsa enseñanza. Entonces, si nosotros podemos discernir lo que dichos espíritus están presentando como un mensaje antibíblico, nosotros podemos separar, distinguir y poder aferrarnos con lo que en verdad enseña la Biblia, la palabra de Dios. Pero dice también en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4, primera de Timoteo, en versículo número 1, y el apóstol Pablo escribe aquí a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, mira lo que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo creo que sabemos, ¿verdad?, cuáles son los postreros tiempos o los postreros días. Específicamente son los días o los tiempos que tú y yo estamos viviendo, cada uno de nosotros. Tiene que ver desde la primera venida de Cristo, ¿verdad?, hasta su segunda venida. Bueno, en estos tiempos específicos, Pablo nos está enseñando que muchos apostatarán, negarán, retrocederán. Pero no simplemente viendo manifestaciones engañosas o prodigios y milagros falsos, sino que Pablo está aquí incluyendo las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Eso pudiera ser algo más eficaz para el diablo que las mismas manifestaciones. Es curioso, pero por eso para mí en lo personal es un don que debemos de apreciar, y si no de rogar a Dios en su gracia que nos conceda, porque en estos últimos tiempos tú y yo vamos a ser librados de muchas áreas o de engaños si en verdad tenemos discernimiento, si en verdad sabemos separar, distinguir, ver con claridad lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Porque va a haber mucho engaño, va a haber mucha apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo, pero a la misma vez dice que negarán el poder de ella. Habrá mucho,
dentro de nosotros o entre medio de nosotros con esa apariencia de piedad, pero sin embargo estarán negando la eficacia. Y ahí la palabra eficacia es la palabra poder, es la palabra dunamis que se usa en el griego. Y Pablo nos está enseñando, por tanto, que este es un don que debemos de apreciar y a la misma vez que debemos de exponer en una manera clara, bíblica, como la propia Biblia nos está enseñando. Necesitamos este don entre medio de nuestros días, que Dios pueda concedernos este don o que podamos tener este don es algo de gran privilegio, como en cada uno de los dones. Pero ese discernimiento que nos está enseñando el apóstol Pablo es necesario para nuestros días. Y yo estoy convencido que esto en cuanto a este discernimiento de espíritus, de poder discernir el mensaje o lo que estamos oyendo, será algo que nos ayudará a poder estar siendo edificados en una manera correcta, a definir ciertos momentos o áreas de nuestras vidas. Imagínate que si no tenemos este discernimiento y estamos escuchando algo de parte de alguien que dice ser de Dios o del Señor, y nosotros aceptamos el engaño de cualquier cosa que pudiera venir para nuestras vidas, nosotros estamos desviándonos y estamos ocupando un lugar o un camino contrario al que Dios tiene para con nosotros. Entre tanto que si tú y yo discernimos con claridad, nosotros siempre vamos a estar en el lugar correcto. Me llamó la atención, como dice la Nueva Traducción Viviente, este versículo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo número 10, hablando de este séptimo don. Y por eso, esta definición, como lo está dando aquí la Nueva Traducción Viviente, que sin duda alguna entra dentro de lo que estamos exponiendo, hace más énfasis al mensaje. Dice la Nueva Traducción Viviente, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o es de otro espíritu. Es una buena definición, es una buena traducción. No estamos separando lo que vamos a estar exponiendo, pero tampoco queremos dejar esto a un costado y no exponerlo. Nos ayudará a discernir. La palabra discernir o discernimiento es la palabra diacrisis, y viene de diacrino, del griego, y lo que nos está enseñando es distinguir, separar. Mira, es una palabra que nos enseña a cuando nosotros distinguimos y cuando nosotros separamos, la misma palabra nos enseña que tenemos que decidir. Es curioso, pero esta palabra nos enseña que cuando tú y yo distinguimos y separamos algo, entonces tenemos que decidir, y ahí es donde entra en esta decisión. Si nosotros aceptamos o rechazamos, o decimos esto es de Dios, ¿esto es de quién? Del diablo. Esa palabra enseña esto. Y siempre es sabio que nosotros podamos ver en cuanto a palabras que nos están enseñando, como es discernimiento de espíritu, por supuesto tener una buena definición en este punto específico de qué es lo que la Biblia enseña aquí en cuanto a discernimiento. Discernimiento tiene varias definiciones. Dentro de esta palabra también nos enseña de diferentes opiniones. Alguien está debatiendo, una persona tiene una opinión, otra, y hay alguien que puede discernir, tiene la opinión correcta sobre lo que están discutiendo. Pero la que Pablo está usando aquí, específicamente, es la que nosotros estamos exponiendo. Esta palabra se usa también en 1 Corintios, capítulo número 11, versículo número 29, en cuanto a aquellas personas que pudieran tomar la cena indignamente. Dice en el versículo número 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pablo está usando la misma palabra. Aquí está involucrando a un autoexamen. Si uno va a tomar la cena del Señor, dice, y la toma sin distinguir, sin discernir, sin separar, sin estar dentro del lugar correcto, de la parte correcta, en la manera como Dios nos quiere, dice, está acarreando juicio sobre sí mismo. Entonces esta es una palabra que nos tiene que enseñar y que debe de ayudarnos a ver lo que Pablo está presentando aquí. Ahora, Pablo es verdad que Pablo lo que viene relatando está metiendo este discernimiento de espíritu a espíritus demoníacos, a poder ver con claridad lo que proviene del ámbito de las tinieblas y lo que es verdaderamente de la luz del Espíritu Santo. Cuando uno estudia la doctrina de los demonios o de los ángeles caídos, que esos son los demonios, los ángeles caídos,
creo que eso sabemos. Esa tercera parte que enseña Apocalipsis capítulo 12, versículo número 4, que fue arrojada tras Satanás. Fue tras Satanás. Esa tercera parte de esas estrellas, Apocalipsis 12, 4 nos está enseñando sobre ello. Bueno, esos son los demonios. Pedro y Judas, segunda de Pedro capítulo 2, versículo número 4, Judas capítulo 1, versículo número 6, nos enseña sobre la enseñanza de esos ángeles caídos, demonios que algunos dicen que están en prisiones oscuras, eternas. Una parte. Los otros que están sueltos son los que vamos a estar estudiando con respecto a ese don. Judas también nos está enseñando sobre ello en el versículo número 6. Pero cuando uno presenta o uno está hablando de la doctrina de los demonios, algunos niegan por completo dentro del ámbito cristiano lo que tiene que ver con los demonios. Pero hay otro problema, que puede ser que sea peor. Algunos ven demonio por todo sitio. Ahora, la Biblia nos enseña en verdad, y solamente la Biblia nos está enseñando en verdad la doctrina de los demonios y cómo nosotros debemos vivir en ese equilibrio doctrinal que solamente Dios a través de la persona del Espíritu Santo nos imparte y nos enseña. Tú y yo debemos tener claridad en cuanto a los demonios. Si no tenemos doctrina en cualquier punto de las Escrituras, nosotros vamos a ser llevados por doquier viento que venga. Cualquier persona podría venir a enseñarnos algo, pudiera impactarnos, nos pudiera gustar en la carne, pudiéramos tener aceptación, creemos algo que no es y estamos errados, estamos engañados. Y eso, como una siembra, crecerá y no nos permitirá llevar una vida bíblica y equilibrada. Si alguno de esos puntos no están bien conceptuado en tu vida y en mi vida, ten por seguro que otros tampoco lo estarán. De ahí la relevancia, ¿verdad?, de estudiar la Biblia por doctrinas, en una manera pausada y detenida. Persona que ha leído muchos puntos bíblicos o muchos versículos o porciones, donde quiera que sean todas separadas, no puede tener nunca una doctrina bíblica. La Biblia se lee con detenimiento, con apreciamiento, ¿verdad? La Biblia se tiene que leer con pasión. Debemos leer la Biblia de principio a fin y estudiarla. Es importante. Lo demás es simplemente un sobrevivir, como le digo yo, ¿verdad? Un versículo, un pasajito, y ahí vamos tirando nuestro cristianismo. Pero eso no es lo que Dios nos enseña en su misma palabra. De ahí que escuchamos a veces cosas muy raras, o alguien viene con cualquier cosa y cree cualquier persona, porque no hay Biblia. Pero si tenemos Biblia, nosotros podemos aceptar las cosas que realmente son de Dios o rechazar las que no son de Dios. Pero necesitamos ver que la Biblia nos está enseñando que el cristiano vive en una guerra espiritual y es una gran verdad doctrinal en cuanto a la guerra espiritual. Nosotros los cristianos estamos en medio de una guerra espiritual. Los cristianos en contra de los demonios. Y donde quiera que nosotros vayamos, esto es algo claro y evidente. Hay una lucha. La palabra lucha en el griego es la palabra paleo. Y lo que enseña esta palabra en el mundo griego de aquel entonces, eran cuando dos luchadores estaban luchando, y la intención y la estrategia de uno contra el otro no era más que poderle tumbar al suelo con el fin de poder poner su pie sobre la cabeza, en el cuello. Esa es la palabra que se usa en Efesios. Cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sangre ni carne. Y nos enseña específicamente contra qué tenemos lucha. Por tanto, ¿tenemos lucha? ¿Sí o no? Lo dice la Biblia, lo vamos a leer. Entonces debemos creer en la guerra espiritual, pero el problema está en que si nosotros no sabemos cómo pelear esa guerra espiritual, entonces de entrada nosotros estamos peleando vencidos. Estamos engañados, errados. Precisamente por estos puntos que estamos diciendo, de personas que ven demonios por todo sitio, entonces siempre están peleando. No tienen tiempo para descansar y buscar a Dios. Hay otros que no se mueven en la batalla porque creen que no existen. Pero la Biblia nos enseña tan claramente todas estas grandes verdades que si nosotros por un tiempo meditáramos y paráramos y vemos que esta guerra espiritual no tuvo el inicio cuando Cristo vino en el Nuevo Testamento. Esta guerra espiritual tuvo su origen o comienzo en el Génesis capítulo 3, en el Edén. Ahí es donde empieza esa guerra en cuanto a los seres humanos aquí en la tierra. No es algo, ¿verdad?, que ha venido en el momento aquí en el Nuevo Testamento. No, la Biblia nos está enseñando todo esto, así que nosotros debemos saber lo que Dios nos enseña. Dice en Efesios capítulo 6, versículo número 10, Efesios capítulo número 6,
Versículo número 10, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahora Pablo dice, ¿por qué? Este es el motivo por el cual Pablo está dando estos puntos. Porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay algunos que piensan, y esto es algo delicado y es importante, que nosotros no estamos llamados a esta guerra. Ya la guerra acabó, ni nada, ya está todo hecho, Cristo venció. Esa es una gran verdad, esa es una parte de la gran verdad. La Biblia te enseña, la Biblia me enseña, que dice, que da por hecho que tenemos que saber que no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero lo que dice dentro del contexto es que sí tenemos lucha, y nos enseña contra quiénes estamos luchando. Entonces tú y yo debemos saber contra quiénes estamos luchando, porque solamente de esa manera debemos de saber también cómo podemos luchar, y no podemos cerrar nuestros ojos ante esta clara evidencia bíblica. Necesitamos ver y saber cómo vamos a pelear. Hay personas que no están batallando como la Biblia enseña. Y necesitamos pelear esta guerra espiritual como la palabra de Dios nos enseña. Es por eso que Pablo dice en el versículo número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Los cristianos tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay otras versiones que nos enseña el versículo aquí la Reina Valera lo dice, contra huestes espirituales, pero nota que las huestes espirituales dice que son como de maldad, porque hay otras huestes espirituales que tienen que ver con los ángeles buenos y no los caídos. Aquí nos enseña que estas huestes espirituales son de maldad, de suma perversión, de todo lo que tiene que ver con lo impío. Y esto es algo que en nuestros días y alrededor de nuestras vidas es algo muy comúnmente vistos en múltiples facetas o áreas. Pablo está dando por hecho, cuando Pablo está escribiendo esto desde la prisión de Roma, está dando por hecho que esto es algo notorio entre medio de los cristianos y que deben de saber esta gran verdad para poder pelear esta guerra espiritual como Dios enseña. No tenemos el tiempo y tampoco es algo a lo que nos debemos dedicar ahora mismo a esto, pero este pasaje nos está enseñando cómo se debe de pelear una batalla, o cómo es nuestra guerra espiritual contra esas huestes de maldades. Por eso es importante notar que esos demonios son aquellos ángeles caídos, el resto de los que no fueron encerrados en prisiones eternas de oscuridad. Esa tercera parte de toda la creación, de todos los ángeles que estaban adorando a Dios, que nos enseña Isaías 14, Ezequiel capítulo 28. Y que tan categóricamente nos enseña Apocalipsis capítulo 12, versículo número 4. Esa gran verdad, ese detenimiento de esa porción. ¿Cuántos son? No lo sabemos, pero dice que la tercera parte, son muchos, de todos los ángeles creados. Entonces aquí en el versículo número 12, en Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Pablo dice aquí no tenemos esta pelea o esta guerra, como dice el versículo número 12, o esta lucha, esta palabra paleo, contra sangre y carne, nos está enseñando algo también muy importante. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros estudiamos Antiguo y Nuevo Testamento en cuanto también a las guerras espirituales, nosotros podemos ver y apreciar que en el Antiguo Testamento prácticamente todas las batallas eran en un ámbito físico. Eran aquellas naciones paganas que iban en contra del pueblo de Dios. Cada ataque o cada movimiento que había era algo visible. Digo prácticamente, en general. Sabemos que también había, no en la manera, la dimensión del Nuevo Testamento, pero también había esos movimientos de demonios actuando espiritualmente. Pero las batallas en el Antiguo Testamento eran batallas físicas. Por tanto, las guerras en el Antiguo Testamento, por eso cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a leer el Antiguo Testamento, nosotros vemos que todo el Antiguo Testamento nos está enseñando de guerras y continuas guerras, pero guerras físicas, visibles. Las armas eran armas ¿cómo? Visibles. Pero el contraste del cual Pablo viene desarrollando aquí a los Efesios, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne,
Nosotros ahora nos encontramos en una dimensión de una batalla, una guerra espiritual en el Nuevo Testamento, donde no vemos a nuestro enemigo. En el Antiguo Testamento el enemigo era visto. Claro está que nos está enseñando Pablo en cuanto a estos ángeles caídos, a estas huestes de maldad. Pero lo que también debemos de entender, que la guerra que tú y yo peleamos como cristianos, es una guerra donde tú no ves, ni yo veo a nuestro enemigo, pero son demonios que están batallando, que están peleando contra nosotros, que nos están llevando posiblemente a ser seducidos y atraídos de nuestra propia concupiscencia por esa herencia adánica, pero donde nos está exponiendo detrás de esa tentación que nosotros entremos a ella y demos lugar ¿a quién? Al diablo. Por eso cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo número 4, dice, ni le deis lugar al diablo. Eso es algo que Pablo advierte por completo, que tenemos que cerrar la puerta a todo ello. Hay otros que creen que no, el cristiano no puede ser engañado por los demonios. ¿Crees? ¿Te enseña eso la Biblia? ¿O tiene doctrina bíblica? Si alguien te dice eso para tú aceptar eso. Antiguo Testamento, podemos empezar. David nos valdría, ¿verdad? Ya David nos valdría con Betsabé. Pero si fuéramos al Nuevo Testamento, uno de los apóstoles o discípulos cercanos, como era Pedro, fue Jesucristo mismo quien le dijo a Pedro, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Entonces, ¿tú crees que tú y yo podemos decir eso ahora? Sé que la estrategia, y en cada guerra hay una estrategia en las guerras no es algo momentáneo. Una estrategia, la palabra estrategia nos está hablando de una dedicación, de cómo yo te puedo hacer caer a ti, o sea, cómo viene ese engaño desarrollándose para que tú creas que es una verdad. Por eso también la Biblia nos advierte a que no ignoremos las maquinaciones del diablo, no ignoremos sus estrategias, porque él pasa ese tiempo a través de sus huestes, de su ejército de demonios, para desarrollar una estrategia con el fin de que nosotros caigamos, pequemos. Esa es una gran realidad escritural en la palabra de Dios y necesitamos conceptuar eso. No porque tú y yo seamos cristianos podemos llegar a definir que nosotros nunca vamos a ser engañados, porque nos estamos poniendo por encima de los mismos apóstoles. Pablo dijo a los mismos corintios, porque temo como la serpiente engañó con su astucia a Eva, así también vosotros seáis extraviados, o vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Los corintios eran cristianos? Sí. ¿Pablo qué tenía? Temor de que ellos pudieran ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que necesitamos, ¿por qué Jesús nos enseñó a velar y qué? Velar y orar. ¿Para qué? Bueno, la misma palabra nos está diciendo, el mismo versículo, para que no entréis en qué? En tentación. ¿La tentación es pecado? No es pecado. La tentación está ahí a la puerta. Pero cuando tú y yo sucumbimos o entramos al pecado, o entramos a la tentación, cedemos a la tentación, eso es pecado. Santiago lo define de esta manera. Cuando alguno es atraído o seducido por su propia concupiscencia, dice, y cede a esa atracción o seducción, dice que posteriormente da a luz el pecado, y el pecado cometido, dice que entonces trae lo que es la muerte, que es la separación de nuestra relación que pudiéramos tener de gozo con Dios. Debemos, ¿verdad?, saber lo que la Biblia nos está enseñando en todo ello, y es por eso que aquí podemos ver en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios también, capítulo número 10, versículo número 4, versículo número 5, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, de nuestra guerra, no son como carnales, sino poderosas. ¿Pero en quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es fortalezas? El siguiente versículo. Como decía Martin Lloyd-Jones, está la explicación siempre. En el versículo número 5, derribando argumentos. Esas son las fortalezas. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo está enseñando esta gran verdad también a los corintios. Y es lo que vemos aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y todo conocimiento que se levanta en contra de Cristo.
Si nosotros exponemos de una manera correcta, como Pablo nos lo está haciendo, en cuanto a este discernimiento de espíritus, nosotros tendremos ventaja en nuestra batalla, en nuestra guerra. Podemos apreciar con más claridad en esa capacitación que Dios, Espíritu Santo, nos da a través del don de discernimiento de espíritu para poder ver con prontitud o con claridad lo que el enemigo viene a desarrollar o está desarrollando. Así que lo que Pablo presenta, este discernimiento de espíritus, es algo muy importante en una manera bíblica como estamos tratando de exponerlo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Es lo que Pablo viene diciendo, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice también el apóstol Pablo, en el cual tú y yo vivimos. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo número 1, amados, dice aquí el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu. A continuación dice, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los cristianos somos llamados a probar los espíritus. La palabra probad aquí es la palabra dokimazo en griego, y lo que nos está enseñando es cómo se prueban los metales. Es una palabra griega que se usa en el mundo dentro de la metalúrgica. Y esta palabra está siendo usada por el apóstol Pablo porque debe de haber un proceso, ¿verdad? Como se prueba el oro. El oro tiene muchas escorias, puede tener muchas impurezas, pero a través de que uno va metiendo fuego, va surgiendo a la superficie esas impurezas, se van quitando esas impurezas, se vuelve a meter más fuego hasta que el oro es brillante. Y un orfebre podía ver su rostro en un espejo en ese oro. Esa es la palabra que se usa en el griego, la palabra dokimazo. Pero es la palabra que nos está enseñando aquí el apóstol Juan para ti y para mí como cristianos. Probar los espíritus. Ahora, nosotros pudiéramos probar como cristiano, y tenemos ese privilegio que Dios nos da a través de la vida del Espíritu Santo. Pero algo más que probar los espíritus es poder discernir los espíritus. Porque cuando tú pruebas algo, tú no sabes. El orfebre, cuando está sacando la pureza del oro, él no sabe cuánta impureza hay y necesita más temperatura de fuego para que surja del fondo a la superficie todas las impurezas. Y así un continuo proceso. Esa palabra probar tiene un suceso. Pero el discernimiento es algo espontáneo que Dios da a través de este don. Y uno puede ver cosas del ámbito espiritual en una manera creíble, certera. Son esos ojos del Espíritu, esos ojos de la fe que puede ver el ámbito de las tinieblas, cómo están obrando o trabajando. Ese discernimiento es al cual Pablo hace aquí referencia en 1 Corintios capítulo 12, versículo número 10. Pero Juan dice, probad los espíritus, y habla, amados, no creáis a quién o a cuántos, a todo espíritu. Ahora, nota que aquí todo espíritu tiene que ver con personas físicas, con enseñanzas de personas que están enseñando. Por eso dice, amados, no crea a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Dice, define. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La falsa doctrina es algo muy importante en cuanto a poder probar estos espíritus engañadores que usa estos engaños para poder atacar al pueblo, a distorsionar la verdad de Dios. Y no solamente es algo que podemos ver aquí en este texto. En cuanto a la falsa doctrina, el enemigo siempre usará esta estrategia para extraviar, para distorsionar, separar a la persona que está siendo instruida o que está viviendo en una manera a Cristo. Pero cuando Pablo escribe, hemos leído antes en 1 Corintios capítulo 12, versículo número 3, está hablándonos de esto. Nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. Lo que implica es que muchos llamaban a Jesús, pero sin la autoridad o la persona del Espíritu Santo en sus vidas, simplemente como un nombre, y no como Pablo decía, sino como Señor. Pero aquí mismamente, en 1 de Juan, capítulo 4,
donde estamos, los siguientes versículos nos están hablando de esto que estamos definiendo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. Y el espíritu, ¿dice de qué? De error. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Es importante probar. Es importante discernir. Es importante ver con claridad y apreciar si en verdad lo que estamos oyendo procede de Dios o procede simplemente de un hombre, de quien quiera que sea. Si tú y yo en verdad podemos discernir que tal enseñanza no es proveniente de Dios, tendremos la ventaja de que descartamos, rechazamos, como Juan también enseña un poquitín más adelante, ninguna mentira dice que procede de la verdad. Pero todo esto, Juan dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Aquellos quienes estaban engañando, en este caso los gnósticos, traían estas enseñanzas extrabíblicas para que gente del pueblo o gente de la iglesia pudieran ser engañados y extraviarse o desviarse. Si tú y yo discernimos, si tú y yo tenemos un continuo probar, estamos probando si en verdad las cosas son de Dios o no son de Dios, siempre estaremos en un punto próximo, más cercano a lo que la Biblia nos enseña. En 2 de Corintios, capítulo número 11, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo, es aquí donde hemos estado comentando este texto, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo. Imagínate toda esta manera en como Pablo está aquí exaltando a esta iglesia. La preparación y la dedicación y con el celo que Pablo había estado tratando aquí a los corintios. Pero temo. ¿Qué es lo que Pablo temía? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Dice así: vuestros sentidos. La palabra sentidos ahí es la palabra koema en griego, es vuestras mentes, vuestros pensamientos, donde es el mayor campo del enemigo. Son nuestros pensamientos. El temor que el apóstol Pablo tenía, precisamente era ¿verdad? Como nos enseña. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice que bien lo toleráis. Pablo tenía temor de que las mentes de los corintios fueran distorsionadas, fueran sembradas con engaño. Pablo tenía esa preocupación. Ahora, ¿quiénes iban a encargarse o quiénes se encargarán de engañarnos para extraviarnos a través del campo del enemigo más grande, del cual vienen los engaños a la vida del cristiano, que son nuestras mentes? Bueno, los demonios. Ellos se encargarán. Por eso es algo de lo que no hemos seguido leyendo en Efesios 6, de lo que debemos de estar cubierto y guardado en cuanto a la armadura del cristiano, nuestros pensamientos. Algo donde de continuo deben de ser limpiados por la palabra de Dios. La misma palabra nos enseña, la palabra de Cristo morando abundantemente. Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, entonces el apóstol Pablo dice que entonces nuestros pensamientos están cubiertos. Nuestros corazones están guardados. Encontraremos una vida donde le es grata a Dios y podemos tener ese refugio. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo número 1, Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: tan necios sois. Y mira lo que dice: ¿quién os fascinó?
¿Saben, verdad, la palabra que se usa ahí? ¿Quién os embrujó? Esa es la palabra griega. ¿Quién os embrujó?, dice el apóstol Pablo. ¿Quién formó parte de vuestro engaño? Habiendo comenzado en una manera espiritual, dice, ¿vais a acabar cómo? ¿En la carne? ¿Cuál es el grado de crecimiento que nosotros tenemos hoy como cristianos, o nuestro grado de madurez? ¿En verdad nos parecemos más a Cristo? Porque posiblemente también estemos siendo embrujados o engañados. Porque en el contexto Pablo está hablando que ellos recibieron un principio de una vida de fe. Por eso Pablo dice dentro de ese contexto, ¿quién os suministró el Espíritu? ¿Cómo vosotros fuisteis suministrados? ¿Por una vida de fe? ¿O fue por las obras de la ley? Y si nosotros en verdad vivimos en una manera como Dios nos está enseñando en cuanto al crecimiento de Cristo, sin duda alguna nosotros nos pareceremos más a Cristo. Hemos estado leyendo antes un pasaje sumamente importante, que el apóstol Juan hace el contraste de lo del mundo y la iglesia. La iglesia, según nos enseña la palabra de Dios, deberíamos de estar afectando al mundo. Tristemente el mundo está afectando a la iglesia y todo cuanto en nuestras vidas a veces está divagando en nuestros pensamientos tiene que ver más con el mundo y con nosotros que con Dios y su reino. Ahí tú puedes ver el grado de madurez que estamos adquiriendo. De ahí que la Biblia nos enseña, donde esté tu corazón, ahí está por tanto el ¿qué? Tu tesoro. O donde esté tu tesoro, lo mismo. Ahí es donde en verdad están nuestros corazones. Vemos cómo Pablo está tratando esta advertencia. Cuando Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 2, versículo número 8, mirad que nadie os engañes por huecas sutilezas o por teorías o argumentos falsos, y no tengan la aprobación o la enseñanza de Cristo, sino dice según los rudimentos ¿de quién? Del mundo. ¿Sabe qué significa la palabra rudimentos? Principio. Y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo número 8. Habla de filosofías, ¿verdad? Habla de pensamientos. Pero Pablo dice, esos son los rudimentos del mundo. Eso tiene que ver con el mundo. Una atracción del mundo. Dice, pero sin embargo no tiene que ver con los principios de Dios. ¿Quién os embrujó? Vemos por tanto que hubo una enseñanza de las huestes de maldad. Ellos aceptaron, sus mentes fueron distorsionadas, engañadas, se extraviaron. Como Pablo enseña a los corintios, el temor que tenía con la iglesia de Corinto, que fueran desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero esto en cuanto a doctrinas, que creo que nos está enseñando la palabra de Dios, que debemos de discernir estas falsas enseñanzas. Pero el discernimiento de espíritus podemos ver en el Nuevo Testamento que viene de múltiples maneras o diferentes aspectos, a través de violencia, a través de enfermedades, las falsas enseñanzas las hemos visto, a través del engaño también. Ahí yo he apuntado algunas de ellas en Lucas capítulo 13, versículo número 11, en cuanto a enfermedad. Evangelio de Lucas capítulo 13. Vemos que hay espíritus malignos que también se manifiestan de diferentes maneras. Versículo número 10 y 11, que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años dice que tenía espíritu ¿de qué? No dice una enfermedad. Una cosa pudiera ser tener una enfermedad, pero aquí la Biblia, y yo creo que estas son cosas que nos tienen que ayudar a ver cosas que nos llamen la atención. Y para mí, esto es algo evidente. No está hablando de una enfermedad, dice que por 18 años, dice que tenía un espíritu. ¿De qué? Así que por tanto, eso es un ataque demoníaco, que es la diferencia de las otras enfermedades, que a veces lo mezclamos todo. Pero aquí la Biblia nos enseña sobre un espíritu de enfermedad, que por 18 años estaba en ella. Dice en el mismo versículo, en el 11, tenía un espíritu de enfermedad y como consecuencia de este espíritu de enfermedad dice que andaba encorvada y en ninguna manera se podía ¿qué? Enderezar. Pablo nos está enseñando sobre esta manifestación a través de este espíritu de enfermedad en esta mujer.
Pero nosotros encontramos en Hechos capítulo número 16, en el versículo número 16, cuando había una joven que dice que se dedicaba ¿a qué? Tenía, dice, un espíritu ¿de qué? De adivinación. Así que otra manifestación demoníaca de un espíritu demoníaco es la adivinación, el azar, la suerte, los horóscopos, todo ese tipo de ámbito que se mueve de las mismas tinieblas. En los días de Pablo, aquí en Hechos capítulo 16, trata este punto del cual vivimos nosotros en nuestro entorno, en nuestros días, en una manera muy prolífera en la sociedad, pero en este caso nos enseña que era de adivinación, un espíritu de adivinación. Es otra manifestación de un espíritu maligno. También podemos ver en Marcos capítulo 14, capítulo número 9, versículo número 20. Tenemos, y aquí lo que vemos en el versículo número 20, en Marcos capítulo número 9, algo que también nos está hablando de la manifestación de Jesús sanando a un muchacho, a un joven, que dice que estaba endemoniado, pero nos enseña en el versículo número 20, dice, se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, dice que se revolcaba, echando ¿qué? Espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu, que dice ahí en el versículo número 25, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí hay un espíritu maligno, pero es un espíritu que dice que era mudo y ¿qué? Y sordo. Bueno, la Biblia nos está enseñando que no es una enfermedad cualquiera, sino que en este caso era un espíritu. Estaba endemoniado y poseído. Y la manifestación era esta sordera y el estar mudo. Jesús está tratando con esto también. Hemos visto también en la manifestación del engaño, en 1 Juan 4:6, espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Podríamos ver muchos ejemplos o manifestaciones violentas. Recordamos cuando los gadarenos, y este tipo de ejemplos debe de hacernos ver en una manera más clara estas manifestaciones demoníacas en diferentes aspectos. Dice aquí en Marcos también, donde estamos, en el versículo número, creo que era el 20, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, dice, se sacudió, pero ¿cómo? Con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Hay espíritu también de acciones violentas. En medio también de un mensaje. Encontré ante un pasaje, un ejemplo que me gustó mucho en Marcos, capítulo número 1. Dice en el versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, dice que salió de él. Pero me llamaba la atención, hay otros ejemplos, que curiosamente cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga, en más de un ejemplo, en medio de las personas que estaban escuchando el mensaje, dice que actuaron violentamente. Así que también hay espíritus demoníacos que rechazan al mensaje de Cristo, al Evangelio, y se retuercen, se incomodan. Algunos
pierden los papeles por completo, y no sería el primer caso que en medio de una predicación alguien grita, alguien se ríe que no viene al caso, alguien está incómodo, está haciendo cosas que no son normales. Y si nosotros discernimos, si tenemos discernimiento de espíritu, esos son espíritus que pueden discernir o pueden ser discernidos por aquel que tiene dicho don. Ahora, es importante, ¿qué ocurre? Que en todos los casos esto es espíritu demoníaco, no, pero hay casos que sí. Ahí es donde entra el discernimiento. Pero curiosamente, en medio del mensaje, en una predicación, también se manifiestan dichos espíritus. Lo vamos a dejar aquí. Pero que podamos apreciar y ver que nosotros estamos dentro, como pueblo de Dios y como iglesia, en medio de una guerra espiritual. Y es sumamente importante que tú y yo sepamos cómo estar peleando esta buena batalla de la fe. Cómo nosotros tenemos que guardarnos. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? ¿Cómo debemos de estar caminando? ¿O cómo deberíamos de estar nutriéndonos? Porque una de las cosas importantes que Pablo enseña a los efesios, que para mí es uno de los más importantes, no deja de decirle que estéis, ¿qué? Firmes. Curioso. La herramienta más usada de Pablo aquí a la iglesia de Éfeso, a los cristianos de Éfeso, estar pues firmes. Y continúa, estad firmes. Esa es un arma potencialmente guardadora para nosotros. Cuando nosotros estamos firmes en la palabra, cuando estamos viviendo con firmeza, con convicciones, cuando estamos desarrollando nuestra vida cristiana a través de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando, como hemos dicho con anterioridad, estamos teniendo madurez o un desarrollo, nos estamos pareciendo más a Cristo. Siempre, una de las mejores maneras de evaluar nuestro cristianismo es si tenemos más parecido a Jesús. Y creo que eso siempre se ha dicho y es una gran verdad. Si tú y yo estamos viviendo más como Él viviría, estamos en un buen punto. Pero si estamos viviendo más en contra de como Él vivía, o sea, estamos viviendo más hostilmente a como Él vivió y como Él nos enseña a vivir, nosotros estamos en un peligro. Y la diferencia que habrá en cada uno de nosotros entre lo que es más de Cristo y en lo que es menos de Cristo tendrá que ver cómo nosotros estamos viviendo a Cristo. Cómo nosotros estamos en verdad obedeciendo lo que Dios nos enseña en su palabra, porque eso es lo que transmitirá deseos a nuestras vidas que corresponden a los deseos de Dios. De la otra manera, nuestros deseos tendrán que ver más con el mundo, más con nosotros, más con nuestra carne y mucho menos con lo que es Dios, o nada con lo que es Dios. Que Dios nos ayude, ¿no?, en este tiempo a poder ver esta gran verdad, donde yo creo que debemos de poder apreciar este don, como Pablo nos está enseñando, en cuanto a diferentes manifestaciones físicas, pero también en cuanto a manifestaciones donde el diablo usa con sutileza el error y la falsa doctrina para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos.